Hola, ¿qué tal? Vamos ahora a estudiar otra sección cónica y es precisamente la hipérbola. Primero que nada vamos a ver a grandes rasgos lo que encierra este concepto. Por ejemplo, ¿has observado que las plantas nucleares generalmente tienen este tipo de torres? Seguramente sabes que esa estructura no es casualidad. Y para poder construirla, precisamente necesitamos conocer la estructura de una hipérbola, que parecieran dos curvas iguales que se reflejan respecto a un eje de simetría. Pero vamos más a fondo. Vamos a usar el plano cartesiano para construir nuestra curva. Vamos a partir de dos puntos que vamos a llamar F1 y F2. Mediante esos puntos vamos a considerar el segmento que los une y vamos a obtener el punto medio de ese segmento. Le vamos a llamar C mayúscula. A la distancia del punto C mayúscula a cualquiera de los F's le vamos a llamar C minúscula. Es un número positivo además de real. Para construir nuestra hipérbola vamos a considerar primero estos dos puntos que se llamarán V1 y V2. Primero observa que la distancia del punto C mayúscula al punto V2 es igual a A. A minúscula es un número positivo además de real. En cambio, ya habíamos señalado el valor C minúscula. Entonces, del punto V1 al punto V2 se conserva la distancia 2A. Ese valor nos va a ayudar a definir las condiciones que deben de cumplir los puntos V1 y V2. Observa, esta vez vamos a considerar una diferencia de longitudes, es decir, la primera va a ser la distancia del punto F1 al punto V1, que en este caso es C minúscula menos A. Y a esa longitud le vamos a restar la longitud de el punto V1 respecto al punto F2. En este caso es el valor de A más el valor de C minúscula. Entonces, restamos esas dos cantidades y resolviendo estas operaciones algebraicas, obteniendo el valor absoluto, nos da precisamente 2A. Es una cantidad fija. Lo mismo ocurre con el punto V2. Observa, la distancia de F1 a V2, en este caso es A más C, y le vamos a restar la distancia de V2 a F2, que en este caso es C menos A. Si resolvemos esas operaciones algebraicas, nuevamente obtenemos el 2A. Pues bien, esta igualdad nos va a establecer la condición que deben cumplir todos los puntos de la hipérbola. Si queremos encontrar los demás puntos, vamos a ir un poco más a fondo. Establezcamos las coordenadas generales del punto C mayúscula. En este caso serán h, k. Recuerda que esta distancia es C minúscula, entonces en el eje horizontal a la coordenada h le restamos C y obtenemos las coordenadas del punto F1. En cambio, si a la coordenada h le sumamos C minúscula, obtenemos el punto F2. Con estas coordenadas podremos establecer la condición que debe cumplir cualquier punto de nuestra hipérbola, es decir, cualquier punto que le podemos llamar P, tiene que cumplir que la distancia de F1 a ese punto P, o sea, la longitud de este segmento, menos la distancia del punto P al punto F2, o sea, la longitud de este segmento, siempre nos debe de dar
igual a 2a. En el caso de que no recuerdes la definición de valor absoluto, recuerda que si tienes un número restado a otro, eso siempre va a ser positivo si le aplicas el valor absoluto. Por ejemplo, si tienes 5 menos 2 te da 3, pero si inviertes el orden de los números, 2 menos 5 te da menos 3. Lo que hace el valor absoluto es convertir a la parte positiva todo lo que haya dentro de él, y por eso nos da siempre algo positivo. Volviendo a lo que estábamos, a partir de estos datos y esta igualdad podemos construir la ecuación de la hipérbola, la ecuación canónica. Si te interesa saberlo, te veo en el siguiente video. Por el momento es todo, muchas gracias, hasta luego.